por estar, por supuesto. Hortensia, Lea, ¿quién más? Ilana, por supuesto. Adelante. Muy bien. Estimada Ana Hernández y Radiologías Breslev, todos. Comenzamos en 2 minutos, ¿correcto? ¿Estamos? De acuerdo, Rabino, muchas gracias. Excelente, mi amigo, muchas gracias. Si pueden poner en punta tanto el video como las placas abiertas y vamos a ir transicionando, ¿sí? Sí, Gracias. Ahí después se empunta el video, gracias. Ahí está, perfecto. Ahora si querés darme la imagen a mí y empezamos. sí, gracias. Excelente, estamos para empezar, ¿no? ¿Correcto? Sí, listos. Listo, Rabino, muchas gracias. Excelente, estamos grabando, ¿sí? Sí, sí, listos. Bien. Ok, shalom, shalom a todos, bienvenidos a este ciclo del curso de los 13 fundamentos de la fe. Ya dimos una introducción al tema en clases pasadas y hoy empezamos directamente con el primero de los 13 fundamentos de la fe. Habíamos explicado que esto es un sistema espiritual. Sistema, es decir, que cada uno de estos fundamentos, que son ideas racionales y demostrables a través de las diferentes evidencias que vamos a dar, conforman en sí un armado, un sistema que en total son 13 que sostienen todo el edificio monoteísta. O sea que para que, de acuerdo a la Torá, según los sabios de Israel, para que una persona se describa como monoteísta, tiene que estudiar, aprender, adscribir y adherir a estos fundamentos. Consecuentemente, obviamente que mucha gente rápidamente dice, si yo creo en Dios y ya con eso, en realidad es algo mucho más complejo, absolutamente. Hay que desarmar toda una serie de ideas y rearmarlas bajo los principios fundamentales que están incrustadas en la Torá, en el Pentateuco y en los profetas. Solamente que el Maimónides los codificó y los ordenó. Pero ya desde el principio estos mandamientos y estos fundamentos de la fe están ya incrustados en las escrituras. Para comenzar, vamos a comenzar, dimos un esquema de cómo está configurado el curso. Los primeros 4 fundamentos hablan del creador y conductor del universo. Y a propósito digo esta palabra para, en algún aspecto, pausar o dejar en segundo plano la palabra Dios. Porque lo primero que tenemos que hacer es lograr un consenso en las palabras, que cuando nombremos una palabra, la definamos bajo justamente las características y atributos que el monoteísmo de la Torah le da a esa palabra, conformando un glosario o un esquema monoteísta, para que todos hablemos el mismo lenguaje en común y no cada uno su propia definición. Es por eso que quizás, más que la palabra Dios, hay palabras mucho más precisas para describir esta primera existencia primigenia. Consecuentemente, las primeras clases y los primeros fundamentos se van a tratar de describir y demostrar, uno, la existencia, su alcance y el poder del creador y conductor del universo. Porque así Dios se presenta en la Torá. En el Génesis Dios se presenta como un creador y un conductor de toda la existencia. La palabra Dios muchas veces se limita a concepciones conscientes o inconscientes que no tienen que ver con el monoteísmo absoluto. Muchas veces se toma como algo de creencia opcional. Bueno, vos crees en Dios, yo no creo en Dios, está todo muy bien. Acá no hablamos de algo opcional, sino hablamos de un dato de la realidad que vamos a demostrar. Y como esto tiene aplicación, no es teoría, esto es muy práctico, tenemos que estar seguros de que esa existencia primaria, que es el ser más perfecto de todos, voy dando definiciones que después lo vamos a ir demostrando, pero el ser más perfecto de todos es mucho más preciso que decir Dios. Creador y conductor del universo es mucho más preciso que decir Dios.
El ser que no admite en sí mismo ninguna carencia, ninguna falta, es mucho más preciso que Dios. Estamos definiendo de qué es. Todas estas definiciones después vamos a encapsularlas en dos palabras, que son los dos nombres divinos que aparecen en el Génesis. Uno es el nombre tetragramatono, 4 letras, o en español lo más cercano sería eterno, o sea, primigenio, preexistente, eterno. Y la segunda, Elohim, que quiere decir creador de multiplicidad de cosas, como creador. Eterno y creador en español son las dos definiciones o dos nombres más cercanos a aquella definición primaria de la Torah. Se dan cuenta que dimos 6, 8 definiciones preliminares y todas en conjunto y no dijimos la palabra Dios. Es más, si podríamos no utilizar la palabra Dios sería en esta primera instancia mejor todavía. ¿Por qué? Porque recurrimos a descripciones mucho más precisas y mucho más gráficas de lo que queremos orientar. Y esto no es algo general o teoría, sino muy práctico, porque mucha gente dice, ¿crees en Dios? En el Dios que muchos creen, yo tampoco creo y nadie cree. Porque hablamos, bajo la palabra Dios, muchos piensan que es un ser que vive en el corazón del ser humano, o que es algo imaginario, o que es, depende de cada uno. Acá hablamos de otra cosa. Acá hablamos de una fuerza impulsadora y creadora y ordenadora de toda la existencia. Y si algo hay consenso en la mayoría de los seres humanos, especialmente en la ciencia, es que ante la pregunta, ¿la existencia, el mundo, es un caos o hay un orden determinado? Todo el mundo va a aceptar que hay un orden determinado. Que las cosas no surgen por casualidad o por azar, sino que hay un orden predeterminado. Ese orden, muchos lo llaman el orden natural, la Torah nos revela que hay un creador a esa naturaleza. La naturaleza también es un ser creado y hay un creador a la naturaleza. Y esto es, en una de las. Ahora vamos a ir a las imágenes y a las placas y también a un video. Y este es el invento, por decirlo de una forma, el descubrimiento de Abraham más civilizatorio, que hay un creador y conductor del universo. El mundo no sale solo y tampoco, y es uno solo y no tiene cuerpo y en él se incluyen todas las potencialidades, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser comprender, no creer. Lo que vamos a hacer es demostrar, no con algún versículo A o B, sino a través de demostraciones racionales de que la existencia, nuestro ser, el mundo en general, la sociedad y todo el universo no es caótico y desordenado, sino que hay una razón para la experiencia, hay un impulsador para ese orden que lo está manteniendo y creando y recreando constantemente. A eso nos referimos cuando hablamos del creador y conductor del universo, no menos. A lo que está por detrás y activando el orden natural. Entonces, para eso hay varias comprobaciones al respecto, muchísimas. Pero vamos a comenzar. El primero de los fundamentos de la emuná, la convicción certera, y acá también vamos a ir dando todo el tiempo, vamos a repetir definiciones y retraducciones. Traducciones más cercanas a lo que es el espíritu del monoteísmo de la Torah y no la traducción literal clásica. Habíamos visto en la clase pasada que la palabra emuná se traduce como convicción certera, no como fe. Fe parecería algo irracional, incomprobable, que depende de la conciencia, la voluntad y la conciencia de las personas, o el corazón de las personas. Acá hablamos diferente, hablamos una convicción certera, demostrable, que cualquier persona va a descubrir y comprobar esto. A muchos le van a tardar más, otros menos, pero la tarea es individual. No es que hay un sistema que uno tiene que escribir, sino al revés. Hay unos postulados que una persona tiene que racionalizar, masticar, elaborar, pensar hasta que se cristaliza en él no solamente la idea del creador, sino todos los fundamentos de la fe, la libre elección, la revelación de Dios en el Sinai, la recompensa y sanción, los últimos días y la época del Mashiach, la idea de que Dios se comunica con el ser humano, nosotros a través de la plegaria, él a través de la profecía y la ley. Todo esto que vamos a ir desenvolviendo se basa en comprobaciones racionales que vamos a ir describiéndolas. Pero en primer lugar, la palabra emuná quiere decir convicción certera, es por eso que los 13 fundamentos de la fe, que tenemos las placas por ahí, nuestro amigo le va a poner las placas también, y el esquema también, hay diferentes placas, está la enunciación, capaz que no es lo que te di esta semana, sino la clase pasada, pero ya la vamos a buscar, la enunciación de los 13 fundamentos. Vamos a empezar con el primero,
Tenemos una placa, gentileza de Torah para las naciones, los principios del monoteísmo, saber que el creador y conductor del universo es una existencia real y no imaginaria y no ficticia y no en el corazón, sino es un dato de la realidad. De esto vamos a hablar. En el lenguaje de Maimónides, volveme la imagen ahora si querés. En el lenguaje de Maimónides, yo tengo la convicción certera de que el Eterno crea y guía a todas las criaturas y solo Él hizo, hace y hará todas las cosas. Entonces, para empezar por ahí, que el mundo no se creó solo, sino hay un creador y conductor, y hay un orden en la creación, hay muchas formas de comprobar. En primer lugar, desde lo macro, desde lo micro, desde el ser humano, y en general, desde la idea de que lo que hizo Abraham fue observar la naturaleza y formularse preguntas. Así, durante 37 años, desde los 3 años hasta los 40, Abraham observaba la naturaleza, se formulaba preguntas, indagaba su corazón todo el día, como Maimónides lo describe, hasta que se cristalizó en él, estaba realmente seguro, y no porque escuchó A o B, él se apropió del conocimiento, no tercerizó su conciencia espiritual y su identidad espiritual, se apropió de ella. No dejar, bueno, seguramente los sabios saben lo que hablan y yo creo en los sabios. No, no es así. Los sabios postulan, demuestran y uno tiene que hacer la tarea que es intransferible y es irreemplazable de tomar esto y empezar a elaborar. En primer lugar, racionalmente, para después, emocionalmente. Tal en el espíritu del versículo de Deuteronomio. Conocerás hoy y pondrás en tu corazón. Primero todo conocerás, demostrar. Después pondrás en tu corazón, etcétera, etcétera. Lo que, así como Abraham le tardó 37 años la demostración, hoy en día no hace falta tanto, porque tenemos muchos elementos tecnológicos que nos acercan a la idea del orden de la creación, tanto porque tenemos 3.000 años de desarrollo toránico que está por demás descrito esto, pero sin embargo la tarea de desaprender todos los postulados de la idolatría hasta sus cimientos más básicos, que haya un cráter absoluto en nuestro ser, para montar sobre ahí cimientos sanos, fundamentos aptos para montar ahí toda nuestra identidad espiritual, esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, si van a preguntarle a cualquier persona, decime, ¿la existencia es azarosa? Pasa todas las reglas que vos ves en la naturaleza. Vemos reglas naturales, reglas que constantemente se dan en forma cíclica y permanente. Desde el propio ser humano, que uno puede observar que para poder que el ser humano esté vivo, se requieren diferentes tareas simultáneas. Por ejemplo, que haya actividad neuronal y eléctrica en el cerebro, que simultáneamente la persona inspire y expire aire puro, potable y pueda expirar, que su sangre circule, que su corazón lata y que otros sistemas funcionen al unísono. Si uno de esos circuitos vitales se interrumpiera por algunos segundos, literalmente moriría y volvería a ser nada absoluta. Uno no se da cuenta, pero si una persona vive 20, 30, 50, 80, 100 años, tu maquinaria constantemente está siguiendo reglas que están siendo sostenidas constantemente. Y si por un instante alguno de esos sistemas se corta, literalmente muere y pasa a ser un ser inerte. Es decir, que la vida no está siendo, no es propia del cuerpo, sino que está siendo sostenida para ser recreada. Así como es en el cuerpo, que es un universo en miniatura, también es el universo en general. Hay diferentes reglas naturales que para que el mundo exista se requieren, y para que los seres humanos puedan, y solo los seres vivos en general, puedan sobrevivir y subsistir, se requieren algunos elementos vitales. Veamos. Si tomamos abuelo de pájaro, todos los seres vivos requieren algunos insumos para poder vivir. A saber, básicos, agua, aire y alimento. Tanto las plantas, todos los vegetales, ni que hablar los animales, los seres acuáticos, los seres voladores, los seres rastreros y los seres humanos. Agua. Sin agua uno puede vivir algunos días. Sin aire uno puede vivir algunos minutos. Sin alimento uno puede vivir algunas semanas. Pero esos requerimientos son absolutos para todos los seres vivos y sin eso no importa qué tipo de ser, no importa en qué época vivió, no importa qué continente vivió, en qué condiciones en el ser humano socioculturales, antropológicas, en los animales de entorno, vive, si en desiertos, si en montaña, si acuáticos, se requiere eso. Aire, de hecho los peces toman el oxígeno del agua.
Aire, agua y alimentos. Y con su ritmo. Esto por un lado, esta es la observación. Estos son los seres vivos y sus necesidades, sus requerimientos para vivir. Por otro lado, tenemos los insumos, el aire, el alimento y el agua. Tenemos las necesidades de los seres vivos, de nuevo, aire, agua y alimentos. Y tenemos, por otro lado, los insumos, agua, aire y alimento. Esta es la observación, observamos la naturaleza y el patrón común, hay mucho más, pero el patrón común de todos los seres vivos, más básico, más primario, más primitivo, es esto. Ahora, acá viene la observación más profunda, el detenimiento, la contemplación. Por alguna de esas cuestiones pasa que está mucho más accesible la naturaleza desde siempre, en todos los continentes, en todas las épocas, el aire que el agua. Cualquiera puede conseguir aire, está por todos lados, el aire potable, salvo en algunos lugares muy específicos del universo, es muy difícil tomar oxígeno del planeta, pero además el oxígeno es abierto para todos. El agua en menor cantidad. Entonces siempre está más disponible el oxígeno, el aire, que el agua. También está mucho más disponible el agua que el alimento. Agua hay por todos lados, agua potable también, y cada ser vivo tiene acceso al agua. En cambio, alimento hace falta, en algunos casos, elaboración, en algunos lugares, hace falta a veces ciertas especies acumular alimentos para momentos de sequía o de carencia. Entonces tenemos que los seres vivos que necesitan y los insumos que necesitan. Y la frecuencia, que hay más aire que agua y más agua que alimentos. Y acá viene la pregunta, atención, acá viene la pregunta. ¿Qué es más lógico y sensato suponer? ¿Qué es más lógico y sensato suponer? ¿Que esto sucede todo el tiempo por azar y por caos? ¿Que siempre hay tanta cantidad de volumen que se dividirá en millones de litros de metros cúbicos, kilómetros cúbicos de aire, de alimentos y de agua, y siempre sucede que todos tienen lo que tienen? ¿O que hay una maquinaria, hay una regla muy aceitada, muy perfecta, una logística muy precisa, que siempre, siempre, siempre a los trillones de seres vivos les llega y tienen acceso a más aire que agua y más agua que alimentos, de acuerdo a sus necesidades? Porque a mayor necesidad, dijimos que de aire uno puede vivir algunos minutos, sin aire puede vivir algunos minutos, sin agua algunos días y sin alimento algunas semanas. Consecuentemente, los insumos están tan disponibles como las necesidades. ¿Quién es el qué o quién o quiénes? Es lo que coordina, crea los insumos y crea las necesidades y hace ese encastre, esa coordinación, esa logística perfecta entre los seres vivos y sus necesidades, de tal forma que a ningún ser vivo le falte ni oxígeno, ni disponibilidad de agua, ni disponibilidad de alimentos. Si a alguno le falta, no es porque falta, sino porque está distribuido erróneamente por el ser humano. Pero la disponibilidad en el universo está. Entonces, observamos esto y preguntamos, ¿qué es más lógico y sensato suponer? ¿Que esto sucede todo el tiempo por carambola, por azar, o hay algo o alguien, algún tipo de fuerza o tipo de energía que detrás de esas reglas naturales lo está coordinando todo el tiempo? Lo está fabricando y coordinando. Obviamente que es mucho más lógico y sensato suponer que hay algo o alguien que lo está armando. Bueno, ese algo hay alguien se llama Dios. Eterno, creador y conductor del universo. En lugar de decir Dios, que es una palabra que está asociada a la religión, yo digo la fuerza creadora o la fuerza organizadora del cosmos, o el creador y conductor del universo, o el ser más perfecto de todos, o el organizador de todo, el coordinador y creador de todo, es exactamente lo mismo. Y la inmensa mayoría de las personas confía, más que confía, conoce y reconoce la evidencia empírica, que hay un orden y no hay un caos. Esto es en términos generales. Y a medida que vamos sumiéndonos en el detalle más finito, vamos a ver la maravilla de esa organización, tanto en el funcionamiento del cuerpo humano, tanto en el funcionamiento de todos los sistemas que hay, que vemos una coordinación y una perfección increíble que nunca falla y no se interrumpe.
Porque no es que un día el sol deja de salir o dice hoy salgo más tarde, o salgo con menos intensidad, o proyecto mis rayos con menos fuerza, o mañana con más fuerza. Los ciclos vitales son permanentes e ininterrumpidos. Eso nos da la pauta que aquel que los motoriza tampoco tiene un límite. Porque si la consecuencia, la proyección de su fuerza no tiene límite, como vemos en el universo, tampoco él, el que lo activa, tiene esa limitación. Ya lo vamos a ir viendo. Pero hasta ahora vemos que creador y conductor del universo es un dato empírico. Vemos que el mundo se organiza mediante reglas. Esas reglas son ininterrumpidas y son coordinadamente y lógicamente perfectas. Es decir, nos da la pauta que hay un orden. Y si, acá viene el tema. Cuando decimos orden, estamos diciendo que hay algo o alguien que lo organiza, porque bajo cualquier ley de la termodinámica, de física, ahí está la ley de la entropía. Todo tiende al caos, menos que alguien lo organice. Pero ustedes en su casa, si ustedes ven su casa desordenada, es porque nadie lo ordenó uno, o dejaron la ventana abierta y vino un viento y la tiró, o vinieron ladrones. Pero generalmente todo tiende al desorden salvo que uno lo ordene. Y todo el tiempo tiene que ordenar porque todo el tiempo se desordena, porque todo tiende al desorden. Es decir, que el orden es una prueba de que un ser humano hizo algo o alguna fuerza hizo algo. Porque cuando hablamos de orden, hablamos de ¿qué es orden? Primero todo, poner un parámetro de ponderación, que va primero, que va después. ¿Qué es más pesado, qué es más liviano? ¿Qué es más urgente, qué es menos urgente? ¿Dónde va cada cosa? Vean ustedes el orden de su casa. Cuando ustedes proyectan un orden, proyectan un parámetro de ponderación, proyectan una jerarquía, está hecho con ciertos criterios, cierta inteligencia. Alguien lo hizo. Y si todo el tiempo está ordenado así, esa logística indica que el que lo está organizando es mucho más sabio, poderoso, inteligente y capaz de organizar eso. Mucho más la organización de todo el cosmos, donde hay cientos y cientos de trillones de seres voladores o suspendidos en el aire en el universo y ninguno se choca con ninguno, sino que cada uno tiene su propio eje donde gira. Y así podríamos seguir avanzando. Tenemos un video que vamos a mostrar sobre las proporciones del orden, ya que Dios es el gran ordenador, la fuerza que está detrás de la naturaleza. Vamos a mostrar un poco del orden del universo. Adelante. Si querés, mi amigo Radio Novágidas, podés reproducirlo, familia Hernández, en 1.25. Si querés hacerlo en 1.25 de la pantalla, agradezco. Ahí arranca. No. Sí, 1.25, gracias. Adelante. Dos soluciones, una No, positiva. disculpa, 1.25, desde el principio, 1.25 la velocidad de reproducción, me quería, Ah, ok. no me expliqué eso, Ah, de no me acuerdo. expliqué suficientemente, discúlpame. Sí, Y sí, de otra acuerdo. negativa. Desde el La principio, pero a positiva es 1.25 el para número áureo. Perfecto, pero esto qué tiene que Ah, de ver con la acuerdo. distribución de las semillas de nuestro arrancamos un sol. poquito al Los ciclos principio ahora y solares con evolución se van acercando a la forma más reproducimos en eficiente de distribuir velocidad sus 1.25. semillas en cierta razón Ahí. que voy a decir más adelante. Vemos el Ahora, video de 5 minutos. 1.61803 bla bla bla. Este es el número de oro. O áureo. Pero ¿qué tiene? Buen fin, mejor descuento en Ryu. Ahorra hasta un 25% de Propaganda. descuento. Además, traslados gratis. Tú eliges playa o ciudad y cuándo pagar. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya las vacaciones que mereces solo en Ryu.com. ¡Voy a dejar a estos dos extraños en medio de un bosque! Voy a Ahora abrir vamos el a ajustar el video. video. No hay ningún Sí, problema. ¿Querés ajustar el video mientras? Y yo voy a sí, seguir siendo hablando. sí, sí, de Vamos favor. a ver el video este. Se va a tratar de
una de las sincronicidades. Y la palabra sincronicidades está dicha casi cínicamente, porque ante la insistencia de muchos de no aceptar la existencia de un soberano creador y conductor del universo, y encima que se comunica con seres humanos y da órdenes, muchas personas, y esto se da muy modernamente, toman subterfugios, palabras para no decir que hay un creador y conductor del universo. Sí, esto sucede por sincronicidad, sucede así. O en lugar de pedir al creador y conductor del universo, nos dirigimos al universo. Cuestiones mágicas, para no decir que hay uno que lo está haciendo. Además que ese uno también exige conducta moral del ser humano. Esto lo vamos a ver más adelante. Sea como sea, una de las primeras entonces evidencias de la existencia de este ser es, entre otras cosas, el orden que observamos en la naturaleza. ¿Y por qué esto es importante? En primer lugar, para quitar a el eterno de una cuestión opcional o que depende del corazón de las personas o de la buena voluntad, sacarlo de ese nivel y ponerlo como un dato de la existencia real, como un dato de la naturaleza. Es el creador de la naturaleza. No es algo que está en mi corazón y depende de mí, lo siento y lo quiero. Eso sería totalmente subjetivo, fantasioso, ficción, alucinación. Acá hay un dato de la realidad. Sobre esto hay mucho para ampliar al respecto. Entonces, hasta ahora lo que vimos solamente racionalmente es que, así como Abraham observaba la naturaleza y se formulaba preguntas, ¿qué es más lógico suponer? ¿Que hay un orden detrás de la naturaleza, es un caos? Obviamente la respuesta es que hay un orden detrás de la naturaleza. Sobre esto vamos a ir avanzando un poquito más. El Maimónides en su libro nos describe esto, lo siguiente. Este ser, vamos a leer el primer inciso de los 1000 capítulos del libro de Maimónides, literalmente 1000 capítulos, su libro magno, que es el libro del conocimiento, bien, es el primer libro de 14, solamente el primer libro es el que siempre desarrollamos, que está en los fundamentos de la fe. Y ahí el primer inciso de los 1000 capítulos nos dice el Maimónides lo siguiente: en las leyes de fundamentos de la Torá, el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de todas las sabidurías es el conocimiento, no la creencia, no creer, no, el conocimiento de que existe un ser primigenio, preexistente, o sea, que está antes de cualquier ser. Si estuvo antes de cualquier ser creado, es el creador. Porque si tendría el creador un creador, él no sería, el creador sería una creación. Es decir, que si todo es creado, él no es creado, es un ser primigenio, previo a ser creado. Esto lo vamos a ver en los principios más adelante. Que hace existir toda la existencia. O sea, el que trae, llama a la existencia a todo lo creado. Por eso es el creador. Porque antes de él no hubo otro ser creado, sino que él crea todo. Todo lo que existe en los cielos, en la tierra y todo lo que hay existe. O sea, todo lo que existe en el tiempo-espacio existe solamente por la veracidad de su existencia. O sea, que dado que él es verdad, él puede crear todo lo demás. Y dado que él nos reveló que creó, la creación es una realidad y no una ficción, una ilusión. Al día de hoy, muchos, desde los primeros, las primeras personas que creen en todo tipo de fantasías, en todo tipo de religiones o filosofías ajenas al mundo de la Torah, como hoy en día alguna línea de la ciencia cuántica, suponen erróneamente que el mundo y la existencia es una ilusión. Estamos como dentro de una matrix ilusionados, como que no es real. La Torah dice no, la creación es realidad. ¿Por qué? Porque el dueño de la creación, el soberano de la creación, el creador, nos reveló que creó el mundo. Entonces el mundo es real. Quizás lo que las personas piensan, que el mundo está desconectado e independiente de un ser que lo está guiando, eso es la ilusión. Obviamente que hay una dependencia total y absoluta, pero el mundo, la creación, el mundo no solo el planeta, la creación, el tiempo, espacio y los seres humanos es un dato de realidad, no es una ilusión, una ficción. Dato no menor. Así empieza el Maimónides hablando. Y esto es lo que dicen los profetas. Dios, y acá quiero puntualizar, obviamente que después vamos a dar espacio a que puedan preguntar y consultar, pero vemos todo el tiempo en las escrituras que hay dos nombres de Dios. Cada nombre debería referir otro aspecto o atributo de él. El atributo de previo a la creación y después de la creación. Previo a la creación es
la traducción más precisa en español es eterno. O sea, previo a su disposición a crear un mundo y a conducirlo. Él en su infinitivo. Ese sería el nombre de 4 letras, tetragramatón, que tiene 4 letras, que la puntuación y la vocalización real se perdió en los siglos, un día lo vamos a explicar. Pero nos referimos a él como previo al tiempo-espacio, por eso la explicación de ese nombre sería fue, es y será, o fui, soy y seré, digamos. Que en español es eterno, es la misma idea. O sea, que no, un ser que no tiene principio, no que no tiene final, no infinito, sino primigenio, preexistente, no tiene principio, no empezó, porque a partir de todo él crea. Por eso la primera palabra de la Torah es Bereshit, en el principio, porque antes de él estaba solo él, eterno. Y después, él como se vuelve creador y conductor y se dirige, apela, interpela al mundo, especialmente al ser humano, observando su conducta, guiándolo, recompensándolo y sancionándolo. Que es el nombre Elohim o creador. En sus diferentes traducciones y versiones, eterno, a veces Elohim se traduce como Señor. Básicamente, estas dos dimensiones, por decirlo de una forma, esas dos descripciones, como antes de, en su nivel infinitivo, antes de crear el mundo, dado que el mundo es como un suspiro dentro de él, no es que está nuestra existencia, el universo, el tiempo-espacio, los otros, y él es como una entidad extraña, ajena, exterior al mundo que viene y va, sino todo lo contrario. Nosotros, tiempo y espacio, los 93.000 millones de años luz que tiene el universo, somos como un suspiro dentro de él. Estamos dentro de él, no que él está dentro nuestro. Es al revés el tema. Nosotros, tiempo, espacio, 93.000 millones de años luz, somos como un suspiro dentro de él. Es por eso que Dios describe en la Torá la creación del universo como con una palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra frente a la capacidad de hablar de un ser humano es algo ínfimo. ¿Cuántas palabras puede pronunciar un ser humano en toda su vida? ¿Y cuánto es el potencial de hablar de un ser humano? Hablamos de millones, trillones frente a algo. ¿Qué vale una palabra frente a todo? Y un ser humano no solamente palabra, es palabra, deseo, acción, un montón de cosas. Entonces, tan ínfimo y tan irrisorio es una palabra frente a un ser humano, en todo lo que es un ser humano, la misma distancia abismal es la creación frente al creador. No es que él habló, sino la creación mediante a través de la idea de la palabra implica un ocultamiento de su ser para dejar solamente una pequeña proporción de como un filamento de creación llamado en el lenguaje místico Oren Sof, la luz infinita de Dios, que eso es lo que crea. Indicándonos lo inmenso y inconmensurable de su existencia y lo ínfimo e insignificante de la creación. Sin embargo, en su misericordia, él escogió al ser humano para su propia misión providencial, ya lo vamos a ir viendo. Esa existencia como dato de realidad, el creador y conductor del universo, es el Dios del universo. O sea, es el creador y conductor de todo el universo. Amo de toda la tierra, que dirige el planeta con una fuerza infinita e ilimitada. Una fuerza de acción ininterrumpida, que esto lo vamos a ver más adelante, dado que la naturaleza no tiene interrupción ni fin. De hecho, un ser humano tampoco en algunos aspectos tiene interrupción ni fin. Porque si por un instante dejaría de respirar, dejaría su cerebro de tener actividad eléctrica, o su corazón de circular, o sus pulmones de respirar, moriría. Es decir, que no tiene autonomía propia. Todo el tiempo es una acción continua mientras que vive. Después que termina la vida, pero mientras que vive todo el tiempo tiene que estar accionando esto. Del mismo modo, Dios está sosteniendo constantemente y revitalizando la creación. ¿Tenemos el video ya a punta, mi amigo? Sí, sí, lo ponemos. Adelante. Vamos a reproducir en velocidad 1.5 el video que nos muestra algo de la creación que tiene un orden específico y después vamos a sintetizar y dar para que 803, puedan bla, preguntar y bla, consultar. bla. Este es el número de oro. Waurio, ¿pero qué tiene especial este número? Bueno, de hecho, demasiadas cosas. Resulta que sale sorprendentemente a la naturaleza, como por ejemplo en la distribución de las semillas de girasol, en las alcachofas o en los pinos por una muy buena razón que voy a decir más adelante. Ahora, probablemente has visto esta bella figura en internet. Esta es una espiral áurea. Pero, ¿qué tiene que ver esta espiral con el número de oro? Bueno, para entenderlo, veamos esta sucesión. Empezamos con 0, después 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3 y así una y otra vez. Una de las cosas más interesantes de esta sucesión es que si divides dos números consecutivos, por ejemplo si hacemos estas divisiones,
Poco a poco se van acercando al número de oro. Eso también lo explicaré más adelante en el video. Entonces, si hacemos cuadrados con lados de la sucesión de Fibonacci y unimos esquinas con cuartos de circunferencias, se forma la bella espiral, y aparte, por la propiedad de la que acabamos de hablar, si dividimos su base sobre su altura, poco a poco nos acercamos a la proporción áurea. Pero ya en serio, ¿qué es exactamente esta proporción áurea o número de oro? Bueno, es A sobre B, donde A sobre B es igual a esto. Ok, si hacemos algunas manipulaciones fáciles, llegamos a esta ecuación cuadrática. Y puedes usar esa ecuación que nos enseñan en la secundaria, alias la chicharronera, o puedes completar el cuadrado perfecto. Como quieras, vas a llegar a que hay dos soluciones, una positiva y otra negativa. La positiva es el número áureo. Perfecto, pero ¿esto qué tiene que ver con la distribución de las semillas en un girasol? Los girasoles con la evolución se van acercando a la forma más eficiente de distribuir sus semillas en cierto espacio. Pero esto hace la pregunta, ¿cuánto de giro debe hacer cada semilla para que se vaya distribuyendo lo más eficientemente posible? Y la respuesta, como podrás imaginar, es nuestro número. ¿Pero por qué? Hay un programa que te ayuda a visualizarlo y dejaré el link en la descripción por si quieres probarlo. Ok, si ponemos cualquier entero, vemos que es dar vueltas completas, entonces termina siendo una línea. Con un medio de vuelta se forman dos líneas, con un tercio tres líneas y así sucesivamente. De hecho, con cualquier racional se forman espirales muy parecidas a líneas, como con 2/3 se siguen formando 3 líneas, o con 3/4 4 líneas, y las líneas no son eficientes porque hay mucho espacio vacío. Pero veamos qué pasa con aproximaciones irracionales. Un minuto, quería interrumpir un minuto el video y después seguimos, ¿sí? Un minuto. Ahí está. Volvé un minuto al margen y voy a explicarlo, ¿sí? Sí, la primera parte del video es medio engorroso, pero lo que quiero explicar es, lo que va a mostrar ahora es una serie de proporciones en la creación lo más disímiles posible, desde la germinación de un girasol hasta el cuadro de la Gioconda, hasta las pirámides, hasta cualquier cosa en la creación, preserva en forma, entre comillas, sincrónica, azarosa, ordenada, díganlo ustedes, o milagrosa, díganlo ustedes, una cierta proporción, un orden. Lo que hizo Fibonacci, un gran sabio, que se utiliza hoy en día mucho para los cálculos en la bolsa y todo eso, pero en la bolsa del comercio, es descubrir que hay un patrón igual en toda la naturaleza que se repite ad infinitum. Ese patrón tiene que ver con un número 1, 16, 18. No importa tanto la parte geométrica o matemática. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos en la vida práctica como hay una proporción que se repita ad infinitum. Entonces la pregunta sería, ¿eso es azaroso? ¿Es casualidad? ¿Sucede así? ¿O hay algo o alguien que es el creador y el pintor del mundo que lo está activando? ¿Se da por casualidad solamente o hay algo o alguien que lo está fabricando así, que todas las partes de la creación del mundo y del ser humano y el funcionamiento natural en todos los aspectos, incluso culturales, fabricaciones y manufacturas del ser humano, respetan cierta proporción que el video lo llama el número mágico? Ahora sí volvemos al video del punto donde estábamos. Entonces, con raíz de 2 se forman como tipo espirales y ya no líneas, haciendo que haya mucho menos espacio vacío. Pero algo extraño pasa con mi racional favorito. Con pi se hacen 7 espirales, pero que desperdician mucho espacio. Esto es porque puedes escribir a pi como 3 más algo menor a 1. Y este menor a 1 se puede escribir como 1 sobre algo. Y si vemos en la calculadora que es este algo, sería esto de aquí. Y haciendo este proceso más veces, obtenemos esto. Y como 1 sobre 15 es un número pequeño, entonces si lo quitamos va a dar un racional que se aproxima en los primeros decimales a pi, que da 3 más 1 séptimo o 22 séptimos, y por eso se forman 7 espirales, por lo que entre menos lo puedas aproximar con un racional, mejor, y la razón de que pi se pudiera aproximar fue de que salió 15, un número medianamente grande, lo que nos hace darnos cuenta que el que menos se puede aproximar con un racional es este, ya que no podemos poner enteros más pequeños que 1, donde los unos van hasta el infinito. Esto es lo mejor que podemos lograr. Ahora, esta ecuación parece algo intimidante, pero con una sola idea la podemos hacer mucho más fácil. Si decimos que esto es phi, entonces se puede ver que esto también es phi. Sustituyendo y manipulando como antes, la volvemos una cuadrática donde, claro, la solución es el número de oro. O sea que el número que menos podemos aproximar con un racional es el número de oro, y por lo tanto es la mejor distribución de semillas que los girasoles pueden tener, igual que la mejor distribución de hojas en ciertas plantas. Y como con un séptimo salen 7 espirales, con el número áureo salen un número de Fibonacci y cantidad de espirales. Esto mismo pasa con otras flores. Ok, esto es sobre simplificar, pero si quieres saber más sobre los números de Fibonacci en las flores, recomiendo este video de Matt Logger que lo pone de una manera más elegante.
Ahí rápido, si te preguntas por qué en este video salen 317.5 grados, es porque dar esto de vuelta es lo mismo a dar esto de vuelta, y como lo puedes dar en la dirección de las manecillas de reloj o al revés, entonces también es esto, que en grados es 317.5. Ahora va algo interesante, ¿por qué la división de números de Fibonacci consecutivos se acerca al número de oro? Para esto debo decir que iba a poner una demostración algo larga y un poco complicada, pero se me ocurrió una mejor que quiero mostrarles. Acompáñenme por favor, está hermosísimo. Ok, si usamos la fórmula que sacamos y vamos viendo los valores que se forman, aquí obtenemos 3 medios, o sea la división de dos números consecutivos. Volver al video, volver al video. Con otro 1 obtenemos 1 más 1. Ahí está la imagen. El video, que después lo dejo en el grupo, lo que explica básicamente es que hay una proporción, que él lo llama mágica, y nosotros vamos a llamarlo divina, de 1,1618. El 1,1618 que se da en todos los parámetros, hay infinidad de elementos en el arte, en la arquitectura, en la medicina, en el derecho, en la naturaleza, en la antropología, que tienen que ver con el número 1,1618. O sea, Dios creó una estructura de unidades de 1,1618. 1,1618 es 7 días de la creación. El Shabbat, cuando Dios crea en el Génesis 6 días, actuó y uno cesó, esa porción de 1,1618 es la idea de Shabbat, la idea que el video llama mágica, nosotros llamamos divina, dentro de la creación. Ya que si algo testigo al principio de la Torah es que Dios creó el universo en 3 dimensiones: tiempo, espacio y alma. Alma es la conciencia divina dentro del mundo. Tiempo y espacio es como un cubo de 6 días de la creación. El tiempo tiene 2 direcciones, adelante y atrás, y el espacio 4 direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y el 1, 16, 18, el número mágico de Fibonacci, es el Shabbat. Es por eso que los sabios de Israel hace 2000 años hablaron de una anulación en 60 o 1,6. Hay muchas descripciones. La profecía es un sexta parte de la muerte, el sueño es una sexta parte de la muerte también, etcétera, etcétera. El 1,60 o el número mágico o la proporción de Fibonacci, un gran sabio de hace poco tiempo, tiene que ver con descubrir una sincronidad y una repetición en la naturaleza, de tal forma que no hay casualidades, sino causalidades por Dios, que es la gran causalidad. Hasta acá es un poco el tema que presentamos. El principio de hoy es: yo tengo la convicción certera, como lo dice el Maimónides, de Dios como creador y conductor del universo, que Él solamente crea y guía a todas las criaturas, y solo Él las hizo, las hace y hará todas las cosas con una fuerza infinita. Por supuesto que es la primera de las 4 descripciones sobre los 4 fundamentos sobre el monoteísmo de la Torá, de los primeros, de definir qué cosa es Dios, pero por lo menos arrancamos en el tema. Ahora, agradeciendo mucho a Nagali Contreras Morales y a Radio Noajidas Breslev, que hace posible este espacio, invitándolos a ustedes también que puedan aportar, enviar su generosa contribución y donación a Radio Noajidas Breslev para que estas clases sigan. Queremos combinar todos los preceptos, todos los fundamentos de la fe, los 13, pero requerimos que ustedes se involucren y también envíen su generosa colaboración económica. A partir de ahora quedo abierto a preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Estos contenidos y otras placas donde resumimos el tema de hoy lo dimos en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Preguntas y Respuestas. Las personas que no están en ese grupo soliciten a la estimada Nagali que nos inscriba, porque muchas veces damos contenido multimedia, como diferentes videos, placas, textos explicativos, que no lo damos tanto en el espacio acá, que es un espacio corto, sino para que ustedes puedan ampliar y tener material complementario. Adelante, los escucho. ¿Quién quiere levantar la mano, abrir los micrófonos y preguntar, o consultar, o comentar? Estamos acá a ustedes. Ilana, muchísimas gracias, nos dice. Radio Rece también. ¿Quién más saluda? Lea también, Ilana también. Pueden abrir los micrófonos y preguntar. ¿Me están escuchando? ¿Den señales de vida? Sí, sí, se oye, Rabino. Adelante. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Puedo avanzar si no? Adelante, Lea. Adelante, Lea, escucho. Si quieres abrir el micrófono.
Hola, buen día, shalom a todos. Buen día, ¿cómo estás? Rabino, solo quería comentar, o bueno, una pregunta. Por decir uno que tiene niños entre 11 y 12 años, más el niño de 11 es muy curioso y siempre me hace preguntas respecto a la creación y me menciona mucho los millones de años antes de el ser humano. Y yo a veces, me limito nada más pues a explicarle esa parte o dar mi comentario de que dejarlo todo en el creador, ¿no? Que hubo un creador antes de todo y es lo que sostiene todo el universo. Pero pues él precisamente por su edad siento que no se queda conforme Por supuesto, tiene toda la con razón. esa Toda la explicación. razón. Tiene toda la razón. Porque él ve con 11 años, escucha posturas científicas y tú le trabas de fe. Y que tiene razón Sí, él. Ah, bueno, se da vuelta. O sea, la reacción del niño es sensata. Tu niño sabe, es curioso y tiene miedo. Lo que hay que hacer es dar vuelta a la tabla y explicarlo al revés. Eso que se dice millones de años no es una realidad, no está demostrado. Es una teoría, como la teoría científica. Cualquier teoría científica está sujeta a modificaciones, diferentes versiones, va cambiando. La revelación de la Torá, que es el principio número 8, estamos en el primero, ese es un dato de la realidad que vamos a demostrarlo, y en ese dato de la realidad nos cuenta algo muy específico, que la creación como la entendemos hoy en día tiene tantos y tantos años. Pero lo que yo haría en tu caso es desviar esa discusión que no tiene ningún sentido, porque él en su racionalidad tiene razón. Lo que no tiene razón es que eso de millones de es una teoría, no hay nada seguro. Pero todavía es menor y pequeño para entender esas sutilezas. Lo que tú tienes que darte es al revés. Reconocemos que hay un creador y conductor, algo de la naturaleza salió de algo, bueno, hablemos de eso. No discutir si son 5.000 o 7.000 o 1.000.000, no tiene ningún sentido. No tiene ninguna aplicación práctica. Lo que tiene aplicación práctica es que hay un principio, las cosas empiezan por algún lado. A un niño de 12 años yo no le hablaría de millones de años, hablaría de algo como fácil. Arrancaría una hoja de un árbol y le muestro, mira, el árbol tiene una biología. Esta hoja es fresca, después se va secando, después se va muriendo. En un punto esa hoja no estuvo, después tampoco va a estar. Así también los seres vivos, así también los seres humanos. Hay un principio y un final. Bueno, algo le está dando. Acercar en forma didáctica a los ojos de un niño el tema y no teorías, porque cuando él dice millones de años, no sabe lo que está diciendo, está repitiendo como loro lo que le cuentan y lo toma como la verdad absoluta. Entonces, tenemos que dar herramientas a nuestros niños que puedan relativizar lo que escuchan, especialmente cuando eso es algo relativo y no tomar la absoluta, porque si no, el peligro de esto es que ante eso indemostrable le dé absolutamente fe y confianza. Y a tu palabra la invalide. Y es un error. Pero bueno, constantemente damos clases y también en el grupo de Radio Noagias Bresler, eh, curso de capacitación para padres sobre monoteísmo, pero ese es un poco el enfoque. ¿Estamos? Fuerza y ok, energía. Adelante, ¿quién más quiere gracias. preguntar? Adelante. Luz María. ¿Alguien más quiere levantar mano, preguntar, comentar? ¿Puedo ampliar un poco el tema que estamos hablando si quieren? Sí, Rap, si lo amplía un poquito, Adelante, por Alicia, la favor. escucho. Sí, sí, Rap, si lo amplía un poquito, por favor, se lo agradezco, porque sí hay Sí. cosas aquí por poner más en claro, sobre todo para poder transmitirlo a los hijos. Gracias. Antes que transmitirlo a los hijos hay algo más importante, preexistente, que la persona lo entienda. En primer lugar, para eso hay muchos libros. Para adultos sugiero un libro que se llama A Ciencia Cierta, que se vende en todas las librerías judaicas, de Rabino Zamir Cohen, que explica justamente los fundamentos científicos de la Torah respecto y esas demostraciones, pero eso es para adultos. Para los niños, la didáctica para niños es mucho más compleja que para adultos. A los niños principalmente hay que empezar a despertar su curiosidad, que sigan preguntando y no dar la respuesta, sino que recuperar la pregunta y la observación. Igual que lo hizo Abraham. Abraham no tuvo respuesta al principio. Tuvo preguntas y observación. Despertar la curiosidad. Si me preguntan a mí, el libro que hay que regalar a los niños, primero todo un montón de observaciones.
que observen documentales en Netflix sobre el mundo marino y el mundo exterior. Si hay en vuestras ciudades planetarios donde se muestra el universo a través de telescopios, también. Observación de la naturaleza, especialmente en un momento donde estamos muy encerrados en máquinas. Salir a campo, ver la naturaleza, ver realmente la naturaleza. Si quieren un libro, hay un libro que despierta la curiosidad y no responde, pero sí despierta la curiosidad. Especialmente para chicos de 12 en adelante, que se llama El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía se consigue en cualquier librería no judaica, cualquier librería del Mundo de Sofía. Es una introducción a las preguntas existenciales para un niño de un adolescente, un preadolescente adolescente. Ese libro es el que sugiero, El Mundo de Sofía. Que se llene de preguntas el niño y de curiosidad. Este es el tema, en primer lugar. Y segundo, configurar y contextualizar que las respuestas que escucha en videos o que sus maestros les explican, hay que ayudar al niño a decir, mira, esto es una teoría, eso no quiere decir que sea verdad absoluta, quiere decir que es una de las tantas posibles opciones de explicación de la ciencia ante un fenómeno que nos desborda, que es el misterio de la creación. En la escuela te lo enseñan porque está parte de la currícula, del conocimiento básico que todos los seres civilizados tenemos que tener para poder interactuar con nuestros prójimos, pero tómalo como eso, no como un dato de la realidad, sino como una teoría, como una idea. Y con esto alcanzaría para explicar, y no más. Porque cuando hablamos de niños o de adolescentes o preadolescentes es tan importante saber qué decir, pero también qué no decir y cuándo decir. Y no dar más información de lo que el niño absorba, porque va a caer en saco roto en primer lugar, sino dejar que la sed de curiosidad lo desborde. Y esto es lo que el versículo dice, cuando tu hijo preguntare, ahí contestarás. No tener miedo a las preguntas, sino las preguntas son el insumo básico del monoteísmo, es al revés. Está muy bien que el hijo pregunte y sea curioso, y si no sería curioso tendremos que despertar en la curiosidad. Y saber que las preguntas no necesariamente tienen que dar respuestas ahora, sino que revalorizar el valor de las preguntas de todo el tiempo está preguntando cómo. Lo que dice Maimónides que hizo Abraham. Su mente indagaba todo el día y todo el tiempo, durante décadas. Recuperemos ese espíritu, el espíritu de Abraham, de preguntar sobre la naturaleza. Me parece muy sano eso. Y eso, como padres, es la didáctica que podemos hacer con nuestros hijos. Y principalmente contextualizar que todo lo que... Obviamente que el niño, lleno de inseguridades, quiere certezas. En un mundo que no le da certezas. Sobre esto, siempre giramos en un sano, delicado equilibrio entre la autoridad de los profesores y de la escuela con el contenido que se da. Obviamente no quitar la autoridad del profesor, saber que ciertos conocimientos que dan los profesores y la escuela no son totales y objetivos, sino son ideas que es muy importante que todos los seres civilizados y normativos y los ciudadanos manejemos los mismos conceptos e ideas, y eso no quiere decir nada, solamente es una idea. A diferencia de otras cuestiones que sí son objetivas importantes, el cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? O los conceptos matemáticos que son objetivos. Pero bueno, todo depende de la evolución del niño y cuánto él pueda entender ese nivel a medida que va creciendo, va entendiendo más abstracciones y sutileza. Pero bueno. Lo que es seguro, cuando un niño dice millones de años, no tiene la menor idea de qué está hablando. Solo te repite un discurso. Eso hay que relativizarlo. Adelante. ¿Qué más? Yo, Ra, una pregunta. Adelante, Alicia. Buenos días, Ra. Gusto de ver. Una pregunta compleja. Bueno, al menos para mí, porque no entiendo. Cuando una persona se me arrimó hace unos meses, me dijo sobre quería emparejarse una muchacha adolescente, monoteísta lógico. Y me dijo que quería, bueno, se hizo de un novio, pero el muchacho ¿Qué edad tiene el varón? dice, ¿Qué edad tiene el varón? Un minuto, ¿qué edad tiene el varón? creo que 19. Y la mujer tiene bueno, sí, no, 19 también. son adultos. Sí, me pregunta que si hacen buena pareja cuando el muchacho le dice que se dice ateo. Entonces, no importa lo que se dice, a los 19 años no es nada. Que empiece a aprender a lavar los calzones y a ser emancipado y después va a tener una pareja. Es muy fácil decir, soy ateo y la madre le hace todas las tareas. Pero todo si está emancipado.
y es responsable y tiene algo en la cabeza, recién ahí puede afrontar una situación. Si no, que tome mamila, como se dice, que falta. Que ateo de ateo, ¿qué está discutiendo? Obviamente que es muy divertido decir ateo, porque ¿qué decir? Soy cristiano más, es humillante. No tiene la menor idea de lo que dice el niño, absolutamente. Y bueno, eso es. Eso es lo que tienes que Gracias, Ra. responder, tal cual, de punta a punta y no otra cosa. Si no le decís hasta ahora, va a tener 25 años y va a tener novia y todavía va a estar viviendo con los padres. Entonces, ¿qué clase de pareja es? Si ya el tipo puede tener novia y puede tener responsabilidad y puede votar y puede tener todas las responsabilidades civiles y también puede emanciparse. Si está emancipado es una cosa, si no, ¿de qué hablamos? Adelante, ese es el tema. Gracias, Ra. Ante lo que él dice que es ateo, tampoco él sabe lo que es. Y tampoco sabe que es el monoteísmo de todo. Lo que está diciendo no es cristiano. En ese aspecto sí rescatamos lo que dice. Cuando él dice que es ateo, en realidad ateo tiene que ser un intelectual, no cualquiera puede ser ateo. Ojalá que sea ateo, es un nivel alto. Lo que está bien, que es un nivel alto de intelectualidad, no cualquiera puede decirlo. Lo que él está diciendo es que no es cristiano y está muy bien. En ese aspecto lo rescato. Adelante, Yadira Alma. Rabino, bueno, lo que dice aquí, bueno, que está viendo el video, es un poquito complicado, pero me surge una pregunta, no sé si me quiera usted guiar, bueno, da el mismo resultado como dice que es el número, este, por todas las cosas que está explicando, siempre llega a una misma respuesta y dice el número mágico, como dice, pero yo no sé, como que lo concordé a que es infinito, que es Dios y que este, por todas las respuestas que el humano se hace, siempre como que le pone muchas cosas, ay, ¿cómo explicarle? ¿Cómo le podría yo explicar a mi hijo este tipo de contenido? Del El que, número mágico te das cuenta que alguien lo está haciendo. Porque si todo está armado de tal pues, forma que tiene una logística y todo llega en su momento y todo está ordenado y todo, quiere decir que alguien lo está haciendo. Esto es lo que tienes que decir a tu hijo. sí, es Al el ver en la creador, naturaleza un ciclo perfecto que calza todo con todo, quiere decir que alguien lo está haciendo. No se hace solo. Eso es el creador. Eso sí, solamente tiene que decir, nada más que eso. sí. Nada más que le quería yo preguntar si me pudiera recomendar un libro para explicarle a él, porque me va a El ser más libro es para fácil. recomendarte a vos, para que tú lo entiendas. No puedes, si tú no lo comprendes perfectamente, no lo puedes entregar. Porque la tarea de explicar no es, uno, explicar es un arte toránico, es para algunos profesionales. Para niños, tiene que ser especialista en arte. Entonces, está muy bien que quieran explicarlo a los niños, pero me parece más relevante que la persona lo comprenda en sí mismo antes de explicarlo a los niños. Él tiene Porque si uno no lo 21. comprende, uno adulto no lo comprende cabalmente, menos va a poder explicarlo a los niños. Ahí O sea, está no bien. es tan rápido que hay que apelar e interpelar a los niños. Porque el niño es niño, pero no es tonto. Entonces, cuando descubre que uno está repitiendo algo que no lo comprende, no se consustancia, o se consustancia y no lo comprende, ni va a decir, pero me estás cargando. No lo va a decir porque no tiene todavía nivel cognitivo para describirlo así. Pero antes de acercarnos a los niños, tenemos que estar seguros. Y seguros quiere decir racionalizar. Por eso, más que los niños, que a los adultos. No a los niños. Porque el niño va a decir, este me está truchando, me está engañando. O me está Ah, engañando o no sabe lo que está diciendo. Entonces le ujú, va a creer lo más que, a la ciencia que a la madre. ujú. Por eso, no apuremos a ir a los niños. Primero todo, detengámonos. El libro que te recomiendo se llama A Ciencia Cierta, A Ciencia Cierta, de Rabino Zamir Cohen. Después voy a dejar en el grupo. El posteo también voy a dejar un video más corto y más Gracias, explicativo Rabino. del número Fibonacci, que este fue muy largo, un poco complejo, algo más cortito. ¿Estamos? Última pregunta y los dejo. Adelante, ¿quién más quiere preguntar? ¿Estamos? Así que bueno, ok, los dejo entonces hasta la próxima Rabino, evento. Sí, escucho. ¿Quién es? cuando dice infinito, para mí el número quiere decir, bueno, yo lo entendí así, que es infinito porque el creador está haciendo siempre, el humano lo entiende así que el universo es infinito, pero al fin de todo es el creador No, para mí. hacerlo más fácil. El tema es así. Dios dejó sellada en la creación su existencia.
O sea, nos dejó las pautas. Y con esto quiero cerrar y para todos esto. Dios dejó insinuada su presencia en la creación. De tal forma que una persona a partir de la creación puede llegar al creador. Como una persona que deja las pisadas para ser descubierto, bueno, Dios dejó descubierto. ¿Cómo lo dejó? A través de la sincronicidad de elementos y de proporciones. A partir de eso, y eso es lo que descubrió Abraham, que hay un ciclo permanente que se da de los planetas, de la luna, de toda la naturaleza, y eso le da pauta que hay un creador de eso. Eso es lo que descubrió Abraham. La sincronicidad, o sea, las huellas divinas para que lo descubran. Dios se esconde en la naturaleza para que lo descubran. Y eso quiere decir la palabra Elohim, que quiere decir Dios escondido en la naturaleza. Esto es lo que tienes que darte. Y eso es un buen ejemplo para los niños también. A partir de la creación podemos llegar al creador, nada más que se esconde detrás de la creación. Tenemos que descubrirlo. Este tema y otro más vamos a ampliarlo en la próxima clase, que va a ser en algunas semanas acá en Radio Bresler. Recuerden enviar sus mensajes de preguntas que tengan a través del grupo para nosotros. También su generosa contribución a Radio Noajeas Bresler para hacer esto posible. Agradecemos de nuevo a todo el equipo de Radio Noajeas Bresler y a la señora Nagali Contreras Morales que hace posible este espacio. Muchas gracias. Fuerza y energía para todos. Bendiciones. Gracias.